toman por boludo. Muchísima gente viendo el Destape esta noche. Muchas gracias de verdad a todos y todas por estar del otro lado. Nos acompañan con el hashtag Mauricio es Macri en las redes sociales y para ayudarme a entender un poco más de lo que veníamos hablando, de la causa de las fotocopias de los cuadernos y cuál es finalmente el verdadero objetivo de todo esto, me acompañan a mi izquierda el señor Horacio Berbisky, a mi derecha el señor Ari Lijalad. ¿Cómo estás, Horacio? Bien, Juan, muy bien, Ari, muy bien para todos ustedes que nos están viendo. El tema de la citación a Franco y Gianfranco Macri es presentado por algunos voceros entusiastas del gobierno como la prueba de que el gobierno no controla la justicia. Y uno de ellos dice, se acabó el discurso del kirchnerismo ahora, porque citan a Franco y Gianfranco. En realidad, nosotros aquí hemos dicho una y otra vez, a lo largo de los meses, que Bonadío, el doctor Glock, no es una marioneta de Macri, que las terminales del doctor Glock están en el peornismo federal y en la embajada. Sobre la embajada, ahora Ari nos va a dar algunos elementos, yo he publicado ya bastantes, pero sobre el peornismo federal, Sergio Massa hace 2 meses que viene anunciando la citación a Franco y Gianfranco. Y yo he escrito en El Cohete, y lo he dicho en El Destape, que cuando la máquina de cortar boludos termine con el kirchnerismo, va a avanzar hacia los Macri. Porque aquí de lo que se trata es de despejar el camino de la grieta. Claro. Ni Cristina ni Macri. Se está tratando de abrir espacio para otra alternativa. Y que Paolo Roca esté procesado y que estén pidiendo su detención, tiene que ver con el desplome de las acciones de sus empresas, que son las más importantes que actúan dentro del país, para que la competencia estadounidense pueda comprarlas a precio vil. Estas son las cosas que están en juego aquí. No podemos tener una visión de campanario totalmente aldeana de lo que está pasando. Ahora, habrá que ver cómo evoluciona. Van a indagar a Gianfranco, ya indagaron a Gianfranco, van a indagar o van a intentar indagar a Franco y después van a decidir dictarles la falta de mérito. Bueno, si fuera así, sería una gran novedad, porque Bonadío, cuando llama indagatoria, procesa. Sí, claro. Si vos repasás la historia de Bonadío, tiene el no importa mucho lo que digas, claro. Si acá es distinto es porque hay una operación, obviamente. Claro. En tribunales hay gente que dice que la motivación de esta causa es 10% dañar al kirchnerismo y 90% pasar la gorra. Es una expresión muy Comodoro Piesca. Sí, claro. Yo no la suscribo, pero vale la pena consignarla porque está circulando. Y la forma en que se está manejando la causa, vos lo decías antes, el tema de la asociación ilícita. La asociación ilícita es un tipo penal que se aplicó en la Argentina, primero contra los sindicalistas y después contra los guerrilleros. ¿Por qué? Porque no tenían pruebas de que se hubieran cometido delitos. Claro. Está llena de ambigüedades. En consecuencia, es una fórmula difusa y amplia que sirve para detener y procesar sin pruebas. Por el mero hecho de ser miembro de un sindicato, recién empezó el siglo pasado, y la guerrilla en el último cuarto de siglo del siglo pasado, daba para acción ilícita. Ahora, no se le aplicó a las juntas militares. En el juicio del 85 no se le aplicó a las juntas militares, a pesar de que había pedido de que se le aplicara. Entonces, la Junta Militar no era una asociación ilícita. Cuando ellos a los gritos decían, vamos a exterminar a la subversión, venimos a poner... En cambio, Cristina encabeza una asociación ilícita por haber sido presidenta. Y Florencia Kirchner era una nena. Desde los 12 años que integró una asociación ilícita. Bueno, esa es la parte canallesca, digo, de toda esta operación. Digamos, meterse con una criatura
para escarnecer, para humillar, para hacer doler. Bueno, eso es lo que estamos viviendo en Comodoro Pi. Eso es lo que está pasando con la causa de los cuadernos. Yo después tengo otras cosas sobre Bonadío y sobre Franco Macri. Cuando ustedes decidan, seguimos con eso. Me gustaría que Ari pueda desarrollar un poco ahora de cuál es el objetivo, como marcabas recién, por qué Paolo Roca, porque hay esta ensalada de intereses en la causa de las fotocopias de los cuadernos, y me gustaría cerrar con el dato que tiene Horacio Berbisky hoy. Sí. Y me gustaría que lleguemos a cerrar. Son varios. Quédense ahí esperando, porque recién nos comentó un poquito así, y yo ya quiero no decir nada y que Horacio... Cierren la puerta, por favor. Y que Horacio siga. No, pero a ver, para pasar un poquito en limpio, porque cuando empezó toda esta cuestión de la fotocopia de los cuadernos, y nosotros dijimos, miren, no se trata de un señor chofer que manejaba un remis y escribía unos cuadernos, sino que queremos hablar de la geopolítica de los cuadernos, y te dicen, no, vos sos un conspirativo, a los periodistas les encantan las teorías conspirativas, vos ves a la embajada de Estados Unidos, al imperialismo en todos lados, y acá no hay un solo dato que indique que ellos están detrás. Bueno, vamos a ver un montón de datos, ¿sí? Y que no los inventamos nosotros, son documentos oficiales que muestran que efectivamente no es simplemente las fuentes que tenemos nosotros que nos dicen que al jugador de Bonadío le dice la embajada, las fotos de Bonadío. ¿Por qué le dicen la embajada? Porque ahí no rige la ley argentina. No rige el derecho argentino. Pero tiene una doble, tiene el doble juego. No rige la ley argentina porque rige la ley de la embajada. Claro. Y están ahí las terminales. Yo quiero arrancar con un dato que parece menor, y es que por segunda vez en menos de 2 meses, y en los 2 meses en los cuales Bonadío tomó todas estas decisiones, vino a la Argentina una misión del gobierno de Estados Unidos, puntualmente de la SEC, ¿sí? Que viene a ser la Comisión Nacional de Valores estadounidense, y del Departamento del Tesoro norteamericano. Es la segunda vez que vienen en 2 meses. La excusa es dar capacitaciones. Ahí tenemos, ¿sí?, la hoja de la capacitación. Ahí ven los loguitos de la SEC y del Departamento del Tesoro. La excusa es una capacitación que se da en la Comisión Nacional de Valores Argentina, ¿sí? Insisto, por segunda vez en menos de 2 meses. Y uno de los temas que ellos plantean es lo que se llama los whistleblowers, ¿sí? O los soplones, o los delatores, o lo que acá podemos llamar arrepentidos. Ahí lo vamos a ver en el programa, prioridades de aplicación, delatores, programa de cooperación. En el original dice whistleblowers, ¿sí? Ya... Que no son arrepentidos, son funcionarios honestos, indignados por lo que ven alrededor. Es diferente al arrepentido. Acá el arrepentido es una víctima de la extorsión del juez. Claro. No, acá directamente, exactamente. Es algún funcionario que quiera comunicarse con ellos y darle alguna información. De hecho, ya hablé con personas que estuvieron en esas capacitaciones, y lo que le dicen los capacitadores es, si ustedes tienen un dato que pueda complicar a algún funcionario argentino, no lo hagan vía Cancillería, vía los jueces de ustedes, nos mandan un mail a nuestra tarjeta personal, directamente al funcionario norteamericano. Y de hecho están teniendo reuniones con varios funcionarios de gobierno. Si podemos ver la placa, el personaje que está organizándolas se llama Zambrano, ¿sí? Y ahí vemos las reuniones que está teniendo este muchacho, Zambrano, con Laura Alonso, titular de la Oficina Anticorrupción, Mariano Federici, titular de la UIF, con distintos funcionarios, y esa es una reunión que tuvieron con el ministro, con Laura Alonso y con Mariano Federici. Si podemos ver la otra, tuvieron... Esa es una práctica muy común de las distintas agencias del gobierno de Estados Unidos, que la DEA, por ejemplo, tienen relación directa con la Fuerza de Seguridad Argentina, con los niveles medios, pasando por encima de la institucionalidad, lo cual ha dado lugar a muchas broncas de la policía y de la gendarmería. Bueno, eso que vieron recién son reuniones oficiales, y ahí tienen directamente Daniel Zambrano, que es el personaje que las arma por parte del Departamento del Tesoro, con el ministro Germán Garabano. Ahora, cuando nosotros decimos... Detrás de todo esto, Estados Unidos envían estas misiones, y si podemos ver la placa que publicó el diario La Nación, estas misiones después se reúnen, sí, vienen oficialmente para dar capacitaciones, pero después van a Comodoro Pi y se reúnen con el fiscal Stornelli, se reúnen con el fiscal Rívolo, se reúnen con Bonadío. Esa es una nota del diario La Nación que daba cuenta justamente de esto. ¿Por qué Estados Unidos empezó a investigar a las empresas argentinas? Bueno, y es esto que decía Horacio antes, empiezan a investigar... Para sacarlas de pista. A las empresas argentinas que operan en Estados Unidos, las famosas ADR. Ahora bien... La famosa ley del castigo a la corrupción en el extranjero, que tiene ya 41 años en Estados Unidos, se sancionó para liquidar a la competencia europea. Claro.
Ahora están mirando al patio trasero, pero esto empezó con los europeos, con las constructoras alemanas, italianas, francesas, que ponían las coimas en sus balances. Claro. Queda todo ahí. Bueno, ya vimos recién enviados de Estados Unidos por segunda vez que vienen con la excusa de capacitaciones y se reúnen con fiscales. Vimos las reuniones oficiales en el registro de audiencias. Ahora vamos a ver quién es el que ejecuta esto y es el embajador del cual ya hemos hablado, el embajador Eduard Prado, que dijo en el Senado, en su audiencia de confirmación como embajador en la Argentina, y ahí tenemos fotos en la embajada con Carlos Rosenkrantz, ahí lo tenemos con el ministro Garabano, con Elena Hayton de Nolasco, la vicepresidenta de la Corte, ahí lo vemos de vuelta con Carlos Rosenkrantz. Cuando lo iban a confirmar a Eduard Prado, le dijo al Senado norteamericano, y esto es también un documento oficial del Senado norteamericano, le dijo: mi intención es seguir trabajando con los abogados y jueces de la Argentina en la mejora del sistema judicial y fortalecer la confianza que la gente tiene en el sistema judicial. O sea, nos mandan a un embajador que era juez, ¿sí?, que era juez norteamericano, que viene a mejorar la justicia. Ustedes me pueden decir, esto es un exabrupto del embajador. Bueno, no. Vamos a ver documentos, insisto, estas no son teorías conspirativas mías, ni de Horacio, ni de Juan, ni del Destape. Estos son documentos oficiales del gobierno norteamericano y públicos. Estos documentos están en la web de la Casa Blanca, es simplemente sentarse, entrar, leerlos y encontrar esto que les vamos a leer. Y por ejemplo, Estrategia de Seguridad Nacional. Ahí tenemos, eso es un documento, insisto, oficial, diciembre del 2017. ¿Sí? Dice esa estrategia de seguridad nacional en una de sus partes, y eso también para entender la geopolítica de esta cuestión: China buscar a la región a su órbita a través de inversiones y préstamos dirigidos por el Estado. Lean esta frase luego del G20 y se van a dar cuenta que Macri lo que hizo fue pedirle dinero a Estados Unidos, pero después se saca la foto con Xi Jinping y dice: este es la persona con la cual yo quiero hacer cosas. Bueno, Estados Unidos ya lo advierte esta cuestión. Seguimos en la placa que veíamos recién en este documento de la seguridad estadounidense. Insiste con la palabra corrupto, corrupción, es una de las palabras que más se repite. Y finalmente, además menciona que eso perjudica a las empresas de Estados Unidos. Ahora lo vamos a ver textual. Y sigue, recién veíamos que el embajador Prado decía que venía a reformar la justicia. ¿Se le ocurrió a Prado? No. Está en los documentos de seguridad que dicen fortalecer el Estado de Derecho y emprender la reforma judicial. O sea, el embajador Prado no es que se le ocurre a él. Bien enviado con ese objetivo, y eso está escrito. Y ahora vamos a ver otro documento, insisto, oficial y que es público, de la USAID. ¿Sí? La USAID es la agencia teóricamente para el desarrollo que tiene el gobierno norteamericano, pero que básicamente es la vía de entrada en los distintos países, y dice: nos enfrentamos de vuelta a la corrupción en el extranjero. Perdón, si podés volver al anterior. Sí. Lo que socava la seguridad jurídica. Ahí está. Nos enfrentamos a la corrupción en el extranjero, lo que socava la seguridad permite las organizaciones criminales transnacionales y genera, y esto es lo que decía Horacio, desventaja para las empresas estadounidenses. Sigue otra parte del documento oficial de la USAID. La corrupción subvierte los mercados abiertos e impide la capacidad de las compañías estadounidenses para competir. Y sigue. Último, Estados Unidos ha desempeñado durante mucho tiempo un papel de liderazgo internacional que promueve la adopción de las mejores prácticas internacionales para perpetuar el sistema económico basado en las reglas sobre el que se basa nuestra prosperidad, la de Estados Unidos, y para ayudar a garantizar un espacio libre y justo donde las empresas estadounidenses puedan competir. O sea, nosotros no conspiramos y pensamos que Bonadío actuó en la causa de la fotocopia de los cuadernos, entre otras cosas, para lo que decía Horacio, que es destrozar el sistema político argentino, tanto a Cristina como a Macri, y que haya otra vía mucho más cercana a los norteamericanos, sino para destrozar a las empresas argentinas, que no son Heidi, pero darles lugar a las empresas norteamericanas. Y por último, ¿vía quién? Hubo otro embajador norteamericano, el anterior, que se llamaba Noah Mamet, que terminó su mandato en Argentina. Se quedó haciendo negocios. Exactamente. Acá. Le gustó el país. Vino el juez, el actual. Es el paisaje. Y el anterior, Noah Mamet, volvió a la Argentina como empresario, ve un interés creciente en el mundo, en este país, y se trajo un estudio de abogados global que se dedica básicamente a insertar empresas estadounidenses en los distintos países del mundo. Si ven la película completa, ahí lo tenemos. Oportunidades, un estudio de abogados globales en la búsqueda de ventajas argentinas. El de la derecha es Noah Mamet, ¿sí?
Y dicen, se trata de DLA Paper, que desembarcó en este país, se asoció con una firma local, Cabanellas, Echevarne, Kell y Del Oro Maini. Su asesor es el ex embajador estadounidense Noah Mamet. Se las hago cortita. Vienen misiones norteamericanas a ver cómo sigue la causa Cuadernos. Nos envían un embajador que viene a mejorar la justicia. Sus documentos oficiales dicen que hay que cambiar el sistema judicial argentino. Más documentos oficiales dicen que hay que darle ventajas a las empresas estadounidenses y el ex embajador se queda a trabajar con las empresas estadounidenses para que vengan a hacer negocios. No sé dónde ven la conspiración ustedes. Y Estados Unidos investiga abiertamente a las empresas y lo dice, estamos investigando a las empresas involucradas. Excelente como siempre Ariel y Jalad, como siempre Horacio ayudándonos a entender un poco mejor esta cuestión. Si quieren cuestión. investigar empresas, yo acá tengo los datos del Grupo Económico de Bonadío. Son 25 empresas, de las cuales 21 tienen dirección en la misma sede y el mismo abogado. Es un grupo económico que comenzó a constituirse en cuanto Bonadío fue designado juez. Bonadío fue designado juez en el 94 y en el 95 su hermano constituyó la primera de estas empresas. La mayoría de ellas se dedican a negocios de gas, combustible, energía. Han ido cambiando de domicilio varias veces y uno de los domicilios que tuvieron fue en Puerto Madero, en la avenida Alicia Moro de Justo. No voy a dar el número exacto y el piso porque no se trata de guiar las turbas hacia el lugar, pero en el mismo edificio, el mismo piso y el mismo departamento había una agencia de seguridad con vinculaciones con la inteligencia de los Estados Unidos, en el mismo domicilio. Qué casualidad. Qué casualidad. Capaz se conocieron ahí. Capaz se conocieron allí. Y las empresas, no vamos a tener tiempo para hacer la enumeración, pero yo tengo todos los datos acá. ¿25 empresas son? 25 empresas. 25 empresas. Holding Bonadío. Por ejemplo, bueno, el hermano de él figura en el directorio de 3 de ellas. Los que están con él en esos directorios se combinan en las otras 22. Claro. Y forman parte del grupo. Es muy típico de los entramados societarios. Me hace acordar mucho al Grupo Macri. Sí, claro. Que van pasando pero siempre. por supuesto, se van turnando por en supuesto. los puestos que ocupan las distintas Por empresas. lo menos para tener una rápida idea, ¿no? Horacio está contando Gas por primera Lanús, vez. Sociedad Anónima. Gas Lanús. Sí. Otra es... Yo no puedo creer, las empresas de Bonadío. Otra es Mansué Sociedad Anónima. Acá está la declaración jurada de Bonadío, la están viendo en pantalla, donde el juez Bonadío dice Claro. que él es accionista de Mansué, Sí. que es la empresa de su hermano. Y de Telecom, Y en buenísimo. Telecom también. Gas Avellaneda, Mucho en el sur. Luey Gas, es otra de las empresas. Impresionante. Estamos viendo las empresas vinculadas al juez Indorcar, Bonadío. Petroquén, que después cambió a nombre de Socoroma, Melinca, Sociedad Están todos los Responsable documentos, Limitada. No, sí, está todo. Si tuviéramos varias horas, podríamos seguir en ¿Existen detalle. vinculaciones? No quiero comprometer la investigación, pero ¿existen vinculaciones de estas empresas con el Estado en algún punto? No sé, no llegué a ese punto. No llegué Digo, a hay ese muchas empresas de gas, muchas relacionadas con la energía, y justo compartiendo domicilio con Con una empresa de seguridad. de Estados Unidos. Bueno, acá en Lanús hay cualquier cantidad de cosas. porque Impresionante. viene Pero aclaremos, cambiando. Horacio, un juez no puede tener actividad comercial. No, y formalmente no la tiene, es el hermano Claro. y son los socios del hermano. Y él es accionista. Bueno, Paranaí, Sociedad Anónima, Kiyoshi Compresión. Kiyoshi es la que compartía el domicilio con la Agencia de Inteligencia de Estados Unidos. Kiyoshi Compresión. Kiyoshi con K, de compresores, ¿no? Impresionante. Ya nombré Mansué. Perdón este desorden de papeles, pero Navarro se llevó la mesa. Entonces, La está usando para el mate en la entonces, estamos trabajando en el aire. Después están las empresas discográficas del hijo de Sí, Bonadío, claro.
que las empresas 24 años, discográficas... y que comparte algún domicilio con alguna de estas energéticas, por supuesto. Y la empresa discográfica del hijo de Bonadío incluso recibió beneficios por parte del gobierno de la ciudad de Buenos Aires porque se organizaron distintos eventos culturales. Por ejemplo, había, me acuerdo patente, un sorteo que si vos lo ganabas, te ganabas la grabación de tu primer disco. ¿Dónde se grababa ese disco? En los estudios del hijo de Claudio Bonadío. Tienen también 2 empresas en Miami, no perdonan ni eso. Sí. Después GNC Plus, Kyoshi Energía, Garaveros. Bueno, no los voy a aburrir con todos los nombres. Aquí están, se pueden ver en cualquier momento. Yo publiqué hoy en el Cohete a la Luna bastantes nombres. Pero voy a dejar esto porque tengo otro tema que no quiero... Sí, nos gustaría... Ese lo tengo... Sí, toma los papeles. Ese lo tengo acá en el telefonito. Es un mensaje que mandó Jorge Rashid. Jorge Rashid fue secretario de Medios en la presidencia de Menem, renunció en desacuerdo con las políticas de privatización, y hoy es uno de los médicos del equipo de Milagro Sala. Es un hombre muy digno y muy respetable. Hoy circuló un video de un escrache al fiscal Moldes en un bar de la Avenida Libertador. Entonces, a propósito de eso, él cuenta una historia con la que tuvo que ver el fiscal, pero lo importante en este momento no es eso, sino él cuenta cómo José Luis Manzano, que era diputado y del cual Moldes era colaborador, yo lo conocía a Moldes en esa época, Manzano intentó modificar el artículo 45 de la Ley de Radiodifusión, que era el que prohibía que... Los multimedios. Sí. Exacto. Claro. Con el agregado de su propia cosecha de entregar los medios a las cadenas internacionales, abriendo tal posibilidad en el llamado a licitación, lo cual fue impedido en pleno recinto de madrugada por el propio Rashid, en su rol de secretario de Prensa y Difusión de la Nación. Meses después, Manzano, llegado de Italia de viaje junto a Franco Macri, me comenta un ofrecimiento de participación para mí y para el presidente Menem del 33% de las acciones del Canal 11, si se lo bueno, en esa época se llamaba Canal 11, si se lo adjudicábamos a Berlusconi a través de Macri. Suena, ¿no? Berlusconi, sí, Macri. Claro. Digo, Macri ha seguido los pasos de Berlusconi. El Milan, Boca Juniors, la mafia, el deporte. Me atrevería a decir la corrupción también. Esa es una palabra menor. Preguntado, bueno, si se lo adjudicamos a Berlusconi a través de Macri, sigue Rashid. Preguntado por dicha situación, el doctor Menem negó enfáticamente cualquier tipo de arreglo que hubiese tenido con esos personajes. Pero cuando a Rashid le preguntaron en una reunión de Gabinete Nacional con todos los ministros y el mismo vicepresidente, más el jefe de diputados y de senadores, el presidente lo interroga sobre el ataque de la prensa que estaba recibiendo, y entonces Rashid dice: tenemos sentado en esta mesa a José Luis Manzano y usted sabe por qué se lo digo. Ante lo cual, y los gritos destemplados del acusado, el vicepresidente Duhalde dice en voz alta: señor presidente, en el Congreso se comenta que el doctor Manzano roba para la corona. Fue la primera vez que Rashid escuchó esa palabra. Debo dejar en claro que en el comité de adjudicación voté para que el Canal 11 fuese de los trabajadores en una UTE. Le planteé a Menem la ansiedad de dejar el gobierno en diciembre del 89, me pidió que me quede unos meses más, finalmente me fui. Y luego sigue con Moldes, que es muy interesante, pero no tenemos tiempo para todo eso. Me parece que en este momento lo más importante, y con los negocios de Manzano en Estados Unidos y la plata de Mascanosa con la que vino a hacer inversiones aquí, pero el tema hoy pasa por otro lado, el escrache a Moldes y el recuerdo de Rashid, que el jefe de Moldes en ese momento traía el ofrecimiento de Macri, de Berlusconi a través de Macri, para repartir el 33% a cambio de que le adjudicaran Canal 11. Estos son los Macri,
hoy gobiernan. Yo quiero rendir un sentido homenaje a Jaime Durán Barba. Es un genio. Sí, es un genio. Vender eso como transparencia es una cosa, a nadie se le hubiera ocurrido. Realmente es extraordinario, extraordinario. Aplaudo a Jaime Durán Barba. No, sí. Si lo hizo ganar a Macri con el discurso de la transparencia, te lo hace ganar a Olmedo también. No sé, no sé yo. Esperemos que no.